Bueno, compañeros, dando continuidad a nuestras actividades como supervisión escolar, en esta ocasión vamos a trabajar con lo que corresponde a el campo, los campos formativos para segundo grado, con la elaboración de lo que viene siendo este programa analítico, ya por asignatura, ya considerando una evaluación formativa, porque esto lo vamos a trabajar para el 31 de marzo. Entonces, estas actividades, así como las tenemos programadas, es por eso que lo estamos elaborando, y en esta ocasión, tomando en cuenta esas sugerencias que se nos hacen, estamos acorpando cada vez más estos trabajos. En este caso tenemos aquí este pequeño organizador gráfico, el cual nos va a servir para poder tener una visión holística del trabajo transdisciplinar que se puede realizar y la forma en la que nosotros podemos llevar a cabo la vinculación de los contenidos de acuerdo a cada uno de los campos formativos, ¿no? Posteriormente tenemos ya los contenidos, sus campos formativos, ya cada una de las asignaturas con estos ya desarrollados, y de igual forma esos procesos de desarrollo ya estructurados, ya analizados y sobre todo considerando una secuencia en ese andamiaje cognitivo que se pretende establecer. Para eso tomamos en cuenta aquellos contenidos que tienen, vuelvo a repetir, una continuidad para primero, segundo y tercer año. Tenemos aquí un ejemplo con el tutoría y nos habla de los sentimientos y su influencia en la toma de decisiones. Vemos que aparece en primero, en segundo y en tercer año, y aquí nos habla de distingue entre emociones y estados de ánimo. Aquí ya reflexiona sobre cómo los sentimientos se construyen a partir de ideas y posteriormente gestiona los efectos para tomar decisiones asertivas. Entonces, esto me va a permitir que no haya una segmentación en cuanto a la construcción de esos contenidos o de esos aprendizajes que se va a llevar a cabo durante todo el trayecto educativo. También la sugerencia de algunos para que pueda ser más visible y sobre todo como se viene considerando, se están integrando ya de manera más visible en el organizador gráfico con el cual programamos la actividad, lo que vienen siendo los ejes articuladores, y vemos que para el de lenguajes utiliza el de interculturalidad crítica, apropiación de las culturas y la inclusión. ¿Por qué hacemos esto? Porque dentro de los mismos procesos de desarrollo hablamos de interculturalidad crítica, hablamos de la apropiación, más que nada de la identidad y el sentido de pertenencia a partir de las lenguas, y de la construcción, más que nada, de esas estrategias y de cómo se puede ayudar para que pueda perdurar. Así también lo tenemos para lo que viene siendo el contenido de saberes y pensamiento, ética, naturaleza y del humano a lo comunitario. Pues tenemos cada uno sus ejes articuladores. En este caso aquí vida saludable, inclusión, pensamiento crítico, inclusión, vida saludable en pensamiento crítico, vida saludable, inclusión en pensamiento crítico, porque de esa manera está estructurado tanto los trabajos como los procesos de desarrollo. ¿Por qué tomamos esto en cuenta? Porque al partir de los procesos de desarrollo van a ser las actividades, los objetivos y los productos que se pretendan obtener, ¿no? Va a ser ese seguimiento que se va a llegar. Entonces tenemos aquí los objetivos. Nos se pide que reconozca diversas manifestaciones artísticas del lenguaje oral y escrito para la construcción de una identidad, y así sucesivamente. Identifica aquí las causas de obesidad y diabetes, identifica contradicciones y desigualdades a partir del análisis de los distintos procesos, ¿sí? Así sucesivamente tenemos los productos que se tienen que entregar y los criterios de evaluación. Esto me va a servir para poder medir y sobre todo empezar a ver esa parte de la evaluación formativa, y también contamos con la temporalidad. En este caso hablamos para segundo grado y considerando que estos trabajos están diseñados para su implementación del 1 al 15 de marzo. Aquí ya tenemos todos estos
en este caso el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Y todo esto lo vimos en la segunda sesión en un documento que se llama Sugerencias Metodológicas para Proyectos Educativos. Y ahí viene lo que viene siendo aprendizaje basado en proyectos comunitarios, y esto lo íbamos a ocupar para lenguajes, aprendizaje basado en indagación, el enfoque STEM para saberes y pensamiento científico, aprendizajes basados en problemas para ética, naturaleza y sociedades, y aprendizaje servicio para de lo humano a lo comunitario. Entonces, si tuvieran alguna duda del porqué de la estructura o cómo lo vamos haciendo, les invitaría a que checaran de los primeros videos en donde hablamos cómo elaborarlos. Aquí ya estamos trabajando el diseño como tal de estos. Entonces tenemos ya los objetivos, la problemática del producto, todo esto ya lo plasmamos anteriormente. Por eso decía que es muy importante que hagan primero este organizador gráfico, porque les va a servir para delimitar bastante lo que se pretende hacer. ¿Sí? Viene actividades de autoevaluación, las preguntas. Vienen acciones que se van a realizar, los tiempos en los que se tienen que realizar. Aquí va a explicar cómo va a ser cada uno de estos momentos. Vienen acciones para analizar el presupuesto que se tiene, cómo vamos a llevar a cabo la difusión y sobre todo estas partes que viene siendo la evaluación de lo que se está realizando, considerando para ello, en este caso, una lista de cotejo y una rúbrica. Y para esto ya tenemos aquí esta rúbrica para los conocimientos previos, una lista de cotejo para el primer planteamiento y una rúbrica para lo que viene siendo el segundo planteamiento. Entonces, esto me va a permitir abarcar lo que me piden en correspondencia a la evaluación formativa, donde se viene completando esto. No olvidemos que se intenta evaluar lo que se dice que se iba a evaluar y sobre todo qué se va a hacer con esa información que se obtenga. Este campo formativo de saberes y pensamiento científico, estamos lo que viene siendo aprendizaje basado en indagación, lo que viene siendo proyectos STEM, aquí es matemáticas, biología, física y química, y sobre todo está estructurado de tal manera de que se puede trabajar de manera armónica en cada uno de los momentos, porque a cada uno se le da esos espacios curriculares. Entonces tenemos aquí los procesos de desarrollo, una introducción donde vienen unos textos, ¿sí? Y posteriormente unas preguntas para llegar a esos conocimientos previos, la problemática, el objetivo y las actividades que se van a desarrollar. En este caso aquí tenemos hasta algunos ejemplos que nos piden resolver, algunos que se piden elaborar, todo lo que vamos a construir en esta parte lo vamos a desarrollar, y a final de cuenta, como decimos aquí, pues me pide que voy a elaborar un cartel donde van a difundir las causas y consecuencias de la obesidad a partir de una dieta y el sedentarismo, pero sobre todo diseñando un proyecto de vida saludable utilizando unidades básicas y derivadas del Sistema Internacional de Unidades y reflexionando sobre los hábitos de consumo responsable. Entonces todo esto ya se trabajó aquí de manera progresiva, bajo un andamiaje cognitivo, donde el alumno va investigando, va construyendo y va socializando todo esto que se pretende, para a final de cuenta llegar a esta parte de la lista de cotejo y las rúbricas. ¿Para qué me va a servir eso? Pues para que yo vaya valorando lo que se va haciendo, y sobre todo aquí piden un cartel, pues se agrega aquí la rúbrica para el cartel, para evaluar el contenido, el lenguaje iconográfico, la organización del formato, y ya sobre los trabajos que se tienen y se realizaron en esta parte, ¿sí? Se va a utilizar esto de aquí, sistemas de 2 ecuaciones lineales con incógnitas, un proyecto de vida saludable y Sistema Internacional de Unidades y los 2 ejemplos. Entonces, con esta forma estamos abarcando lo que corresponde a esa evaluación formativa. Lo mismo se hizo con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Aquí es el aprendizaje basado en problemas. Viene este texto, esta lectura. Igual se desarrolla en 3 escenarios.
El primero de ellos es procesos productivos, después qué es la teoría, qué es un desarrollo sustentable, y ya de ahí vienen unas preguntas detonantes sobre las cuales va a comenzar a hacer ese andamiaje, o sea, cuáles son esos proyectos productivos, cuáles son los factores que determinan esos procesos económicos, qué entiendes por teoría, cómo elaborar una teoría, cómo validarla, qué entiendes por una práctica de sostenibilidad. Y ya después de todo eso que se contestó, pasamos a esta parte que vienen unas preguntas guía, en donde de manera conjunta van a ellos cuestionarse para resolver cuáles son los procesos productivos sustantivos, cómo elaborar teorías sobre posibles desenlaces a partir de una articulación de diferentes factores, cuáles son las prácticas éticas para la producción y distribución y consumo de bienes y servicios. Aquí se anotan las respuestas más frecuentes, más continuas. Se empieza a tener una idea, se hace el planteamiento del problema y vienen los temas sobre los cuales se va a empezar a investigar. Ya que se tiene esa investigación, vienen las actividades, se diseña un organizador gráfico sobre los procesos productivos sustantivos, elabora diversas teorías sobre posibles desenlaces a partir de una articulación con diferentes factores y elabora un texto en el que argumentas cuáles son las prácticas éticas para la distribución y consumo de bienes y servicios. Ya que se hizo todo eso, ahora sí pasamos a elaborar ese texto en el que argumentas todas esas contradicciones y desigualdades a partir de esos análisis que se hacen. Y posteriormente pasamos a esa mesa redonda. Ya sabemos cómo va a funcionar. Se selecciona ese moderador. Tenemos esta pregunta guía, ¿sí? Se anotan las participaciones, se hace la reseña y se concluye con la participación. Ya después se llega a la toma de acuerdos para saber qué prácticas éticas en la producción y distribución y consumo de bienes y servicios tienen que llevarse a cabo como escuela, como aula, como familia para generar alternativas de desarrollo sustentable, cómo va a ser la estrategia de difusión y analizar la relevancia de la problemática identificada. Ya posterior, durante esa parte, pues ya sabemos que viene esta rúbrica para analizar las preguntas detonantes, ¿sí? Viene también una rúbrica para la mesa redonda, donde se va a analizar el contenido de la intervención, la participación, la organización, el entendimiento del tema, el contacto visual, ¿sí? Y ya después aquí lo que viene siendo el contenido del texto, vamos a analizar si se identifica adecuadamente las contradicciones y desigualdades. Entonces, de esa manera ya podemos tener nosotros un resultado sobre todo lo que se hizo, y no olvidemos que el resultado es para determinar en qué parte está, o sea, ese andamiaje o esta rúbrica es para decir, bueno, entonces ese equipo entendió claramente el tema a profundidad y presentó su información con facilidad, o en su caso el equipo demostró no demostró un adecuado entendimiento del tema. Entonces prácticamente es para eso es esta rúbrica, y sobre todo no olvidemos que estas rúbricas se las tenemos que presentar a los estudiantes antes de comenzar las actividades para que él pueda identificar qué es lo que se pretende, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a medir. Ya casi para terminar, tenemos este campo formativo de lo humano a lo comunitario, que es el aprendizaje-servicio. Si tuvieran algunas dudas, vuelvo a repetir, ya hicimos un tutorial sobre este texto y sobre todo sobre cada uno de los proyectos educativos, y sobre todo ya hicimos ejemplos de estos proyectos educativos de los 4, considerando aprendizajes esperados y también considerando contenidos. Entonces tenemos aquí ya los contenidos, los procesos de desarrollo, las sesiones en las que se va a realizar, su problemática, el objetivo, las preguntas de autoexploración, son 16 sobre las cuales se va a empezar a conjugar. La intención en como es un aprendizaje de servicio, se pide una participación más continua, más directa y sobre todo más frecuente. Luego viene una lectura compartida, viene un tema igual que nos habla de las prevención de situaciones de riesgo, viene otro tema que nos habla de los sentimientos, otro que nos habla de los factores que afectan la práctica sistemática de la actividad física, ¿sí? Y socializar algunas imágenes sobre qué es lo que estamos viendo, qué sentimientos nos generan,
para posteriormente comenzar a buscar lo que sabemos o queremos saber sobre las alternativas personales, familiares y comunitarias para la prevención de situaciones de riesgo, cómo se construyen los sentimientos y qué factores afectan la práctica. Hacemos nuestra pregunta de análisis, la pregunta con la que vamos a debatir, y a partir de estas dos respuestas generamos este diagnóstico participativo. Ya en esta parte 3, que sabemos lo que vamos a hacer, vamos a articular la intencionalidad pedagógica y le damos sentido a cada una de las cosas que vamos a hacer, para qué, por qué, para qué, quiénes, cómo, cuándo, ¿sí? Con qué, cuánto, con quiénes. Y para ir valorando todo eso, pues vamos a tener un monitoreo de actividades. Aquí tenemos estos criterios, ¿sí? Tanto para una lista de cotejo y para una rúbrica, que aquí están. Entonces con esta vamos a ir viendo cómo lo va haciendo, y al finalizar pues hacemos esta valoración para determinar el desempeño holístico ya del equipo y del estudiante. Y no olvidemos que la última parte del proyecto más que nada es para reflexionar la pertinencia del trabajo y sobre todo cómo lo vamos a seguir platicando. De manera general, compañeros, entonces aquí lo que agregamos son estos instrumentos de la evaluación, cada vez modificando las actividades que vienen en cuanto a su estructura, con la finalidad de que vayan siendo más amigables, pero sobre todo una dificultad cognitiva mayor que los obligue a una experiencia que le genere ciertas cualidades, y a partir de esas cualidades va a generar cierto tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, compañeros, como decíamos a grandes rasgos, ya está aquí este trabajo que se va a utilizar este próximo 31 de marzo. La intención nos estamos llevando alrededor un poquito más de una semana en elaborarlos, más que nada por la información que se tiene y cómo se va cruzando, y sobre todo antes de hacer estos trabajos, primero con los compañeros de la oficina vamos tratando de dominar en su mayoría lo que nos piden los procesos de desarrollo. Ahí hacemos el comercial, estamos ya, ojalá el 3 de marzo podamos tener ya una fecha definitiva, o al menos tentativa, para comenzar ya las actividades de manera directa como zona 31. Desafortunadamente aquí la Secretaría de Educación Guerrero tarda mucho en estos temas, pero como le hemos dicho, esto no nos va a limitar. Por eso seguimos haciendo todo esto con la intención, como volvemos a repetir, este trabajo está diseñado para que se implemente. Se van a diseñar otros 2 trabajos más, se están trabajando, se están elaborando, para que ustedes al 31 de marzo puedan contar mínimamente con 2 o 3 ejemplos para estos trabajos, y ese día no solamente hablar de la construcción o de la pertinencia o la vinculación interdisciplinar que se tiene, sino también de esa visión transdisciplinar que puede llegar a tenerse, y ya de los procesos de la evaluación formativa, porque ya contiene instrumentos para la evaluación de cada una de las actividades. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante este trabajo. Saludos a todos.